Perfecto. ¿Qué tal amigos? Este es un nuevo video para su canal Perspectivas de la Salud Mental. Hoy tenemos como invitado a Guillermo Radical. Así, así está en sus redes sociales, así lo pueden seguir. Y él nos va a hablar de lo que consta la terapia conductual. Adelante, Guillermo. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir un poco de lo que sé en cuanto a terapia conductual. Te quería comentar que si puedes, así que empezar por los principios de la terapia conductual. Y a ver si nos podrías, decírnoslos un poco en lo que cabe, no tan técnico, para que el público general nos pueda entender más o menos de qué se trata. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Eh, Creo que si yo tuviera que definir la terapia conductual, la definiría como una tecnología. Y por tecnología, entiéndase como un conjunto de procedimientos que parten del conocimiento científico, en este caso de un programa muy particular de la psicología, que es el programa conductual, que a su vez está muy relacionado con lo que se denomina como conductismo, que básicamente el conductismo viene siendo un conocimiento de segundo nivel que le dice a la psicología, en este caso muy específicamente a la psicología conductual, cómo se debería de investigar, qué se debería investigar, con qué método se debería de investigar. Entonces, básicamente, tienes por terapia conductual como una terapia que en este caso es el programa conductual y que está relacionado, bueno, más bien, tiene la finalidad de atender una amplia variedad de situaciones. Generalmente se entiende de que problemas meramente conductuales, pero para que se entienda en común, atiendan a diversas situaciones, desde situaciones de ansiedad, de depresión, diversos trastornos, incluyendo también cuestiones de modificación conductual. Se podría decir que es demasiado amplio las posibilidades en que se pudiera aplicar la terapia de conducta. Ok, perfecto. Eh, Quisiera, bueno, para que vamos a poner un ejemplo, digamos, más normal. Por ejemplo, si llegara un paciente, ¿no? Que se dice tener depresión. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son Ujú. cuáles son los pasos a seguir para que más o menos la gente entienda más o menos cómo es que se inicia un proceso y cómo es que se lleva así pues varios pasos, ¿no? En este caso, pues, conductual, ¿no? Ok. Generalmente se entiende o se concibe la terapia conductual como una terapia muy rígida, pero cuando hablamos de estructura no nos referimos a algo rígido, sino que debemos atender algunas, se podría decir que debemos atender algunas cuestiones porque resulta mucho más provechoso. Por ejemplo, en este caso, lo primero que yo debería de atender sería evaluar el contexto de la persona. Ese es un principio fundamental de la terapia de conducta. No puede haber intervención si no hay evaluación primero y la evaluación debe ser individual, es decir, la intervención es meramente individual. Así que lo primero sería, antes de evaluación, de hecho, sería establecer una relación con la persona. Al final de cuentas, en la primera sesión, el objetivo es meramente establecer ese vínculo terapéutico, que no es propiamente de la terapia de conducta. En general, la importancia del vínculo terapéutico está presente en todas las terapias, nada más que en la terapia conductual le ponemos demasiado énfasis. Ah, ok. Entonces, ¿cómo? Así que básicamente la primera sesión, Sí, adelante, adelante. perdón, está relacionada con que me conozca el consultante, que conozca mi trabajo, empezar con un poco de psicoeducación también de cómo va la terapia de conducta, porque pues lamentablemente está relacionado de una serie de mitos, y la gran mayoría relacionados con una estructura o conciben al terapeuta conductual como una persona bastante fría o el procedimiento lo conciben como algo robotizado. Y parte de la primera sesión también está relacionada.
con desmitificar un poco a la terapia conductual. Ok, entonces sí entra como esa parte de una transferencia, ¿no? No tan, como dice la palabra, estructurado ni sistemático, sino individualizado y también hay un rapport, podríamos decirlo así, ¿no? En cierto sentido, sí, se asume que las técnicas son importantes, los procedimientos son importantes, se han estudiado los procedimientos y la efectividad que tienen, pero de nada sirve aplicar un procedimiento si no se ha establecido un vínculo terapéutico. Así que es fundamental que se establezca un vínculo terapéutico, porque a través del vínculo terapéutico yo voy a poner en marcha todos los procedimientos para poder llevar al cambio terapéutico, es decir, que poder acercar o dirigir la terapia hacia los objetivos que previamente vamos a establecer este consultante y terapeuta. Ok, entonces podría uno decirse que, por ejemplo, que primero entra el vínculo con el terapeuta, ¿no? Para poder ejercer el método, ¿no? Entonces, después del vínculo, este, ¿qué sigue después de eso? Por lo mismo del conductual, a mí me hace pensar desde mi ignorancia que es después una modificación de conducta, ¿no? Claramente, pues con ciertas actividades, ¿no? Eso es desde mi ignorancia. No sé si podría explicárnoslos para que ahora sí que nos saque de esa duda. Ok, una vez que el terapeuta me conoce, que se podría decir que sensible esa chispa, que se ha establecido una relación terapéutica, que se puede decir abordado algunas dudas, lo siguiente será, pues, evaluar la situación. Como he comentado, un principio fundamental de las intervenciones conductuales es que las intervenciones son meramente individualizadas, a pesar de que hay una estructura por medio, pero toda vez en una situación, por ejemplo, de depresión, si no conozco la individualidad del consultante. Así que atendiendo ese principio sería una evaluación. Obviamente la evaluación empieza desde que yo estoy interaccionando con la persona. Por ejemplo, ciertas frases, ciertas verbalizaciones que emite son parte de la información que resulta valiosa para el proceso terapéutico. Sin embargo, también posteriormente hay instrumentos de evaluación con la finalidad de evaluar el contexto de la persona. ¿Estos instrumentos qué serían? Adicionalmente, ajá, ¿Estos instrumentos qué el serían? instrumento que, el instrumento que utilizamos los terapeutas conductuales, nuestra herramienta de trabajo es el análisis funcional, que básicamente es el estudio de las relaciones funcionales este, que están relacionadas con la conducta problemática. Digamos que en términos un poco más sencillos, la conducta no se produce en el vacío. Por ejemplo, yo me comporto en cierta situación específica y posteriormente de que me comporto pasan muchas otras cosas en mi contexto. Precisamente estudiar estas relaciones que se establecen en ciertas situaciones, mi comportamiento y lo que posteriormente realizo o lo que sucede en mi contexto está muy relacionado con que yo me comporte de esa manera. Y entender esa dinámica entre mi comportamiento, lo que pasa en el contexto, lo que yo hago, es precisamente parte de la identificación de esas variables es precisamente el análisis funcional. Ok, este contexto, pues, se puede hablar que es social, familiar, eh, no sé, ¿a eso se refiere el contexto? Dependerá mucho del autor, por así decirlo, pero para fines de tiempo vamos a entender por contexto todo aquello que pueda afectar mi comportamiento. El contexto no solamente se entiende como lo que pasa en el medio exterior, sino también lo que pasa dentro de mi propio organismo. Al final de cuentas, mi propio organismo es parte del medio. Entonces, para fines pragmáticos, vamos a entender por contexto todo aquello que pueda afectar mi comportamiento. Ok. Y, Te y, imaginarás lo grande que puede ser el contexto. sí, entonces sí entran muchas, muchas
muchas variantes, ¿no? Que me supongo que es un Totalmente de acuerdo. poco difícil, digamos, entender toda esa. Sí, 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 sí los ponen a trabajar los pacientes, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de variables, la cantidad de variables se puede decir que es gigante, es colosal. Por esa razón, solo atendemos las variables que consideramos más relevantes. Variables, por ejemplo, no solamente cómo yo me comporto, lo que pasa a mi alrededor, sino también, por ejemplo, podríamos hablar de la historia de aprendizaje del propio individuo. Es decir, o sea, tanto tú como yo tenemos una historia diferente, hemos pasado por situaciones muy diferentes y esa historia de aprendizaje afecta nuestro comportamiento. Por eso, digamos que una persona cuando pasa cerca de una iglesia, se persina, hace una reverencia, y otra persona probablemente no, probablemente por su historia de aprendizaje, que crecieron en contextos muy diferentes. Sin embargo, también estamos hablando de cuestiones como algunas personas tienen más privilegios que otros, algunas personas, se puede decir, se desarrollaron en un contexto político muy diferente. En, es demasiado amplio, pero debido a esa amplitud, tratamos de atender las variables que resultan más importantes y las que nos permitirían entender el comportamiento de esa persona. Ok, y entonces, por ejemplo, si ya las identificaste estas problemáticas o este contexto, ¿cómo, cómo, cómo se sigue para que o cómo se elabora la estructura en base a preguntas para que él mismo se responda? Se le dice al paciente, no sé, ya directamente su posición subjetiva, digamos, en el contexto o cómo se aborda ya ahí de esa manera. Ok, esa es una muy buena pregunta que me permitirá llegar a otra de las características de la terapia de conducta, que a diferencia de otros modelos psicoterapéuticos, la terapia de conducta es meramente activa. Por activa, entiéndase que el, el consultante adquiere un rol muy activo del proceso. Desde el primer momento, el consultante está guiando el proceso. No es, se podría decir que a diferencia de otros modelos, donde el analista es el que guía el proceso, pues en este caso, digamos que tanto consultante como terapeuta se ponen de acuerdo en aspectos fundamentales, como por ejemplo en el establecimiento de los objetivos terapéuticos. La persona que me ayuda a indagar en su contexto, obviamente, previamente, después de una psicoeducación, es precisamente el consultante. Así que en todo momento, el consultante actúa sabiendo los motivos por los que está llevando a cabo tales estrategias. Una vez que hemos recogido cierta información, elaboramos hipótesis y posteriormente las ponemos a prueba. Durante todo ese proceso, como te comento, debido al papel activo, el consultante está, se puede decir, informado de todo lo que estamos haciendo y siempre hay una justificación de por medio. Ah, ok. Y esa participación activa es este, haciendo actividades o poniendo un rol como activo. No sé si me llego a explicar, ya sea como verbal o modificación de conducta en su entorno para poder, digamos, mejorar su salud mental. Ok, por activo, entiéndase que el proceso terapéutico conductual toma en cuenta demasiado, se podría decir, al consultante. Por ejemplo, la elaboración de objetivos terapéuticos puede que en otros tipos de psicoterapia corra por parte del psicoterapeuta. Sin embargo, en esta ocasión, ¿no? Yo me pongo de acuerdo y reflexionamos sobre los objetivos terapéuticos y en base al aporte del consultante, vamos a diseñar esos objetivos terapéuticos. Incluso Ay, eso también se incluye en la fase de intervención. La finalidad se podría decir que el consultante en algún momento va a adquirir un rol meramente activo. Incluso llegará un momento en donde él pueda diseñar las propias estrategias que vamos a realizar previamente. De momento, en algunas situaciones, por ejemplo, en una situación depresiva, el consultante mostrará un comportamiento, vamos a decirlo, muy apagado en un lenguaje coloquial. Y en esos momentos probablemente yo tenga mucho más participación. Sin embargo, conforme se desarrolle la terapia, el consultante adquirirá poco a poco un papel mucho más activo, llegando en algún momento incluso a
ser la persona que proponga las tareas que se van a realizar a final de sesión. Sí, perfecto, perfecto, ya le entendí. Entonces sí, es pero en este caso, que el paciente ya le entendí que toma una posición activa. En este caso, por ejemplo, sí se inicia por lo menos diciendo, por ejemplo, un conocimiento del profesional para que después ellos mismos puedan elaborar un propio plan, ¿no? A seguir mediante que ellos piensan que funciona, ¿verdad? ¿Es así? De hecho, sí, qué bueno que lo explicas. O sea, es básicamente una de las finalidades. Se entiende que el terapeuta no estará siempre con el consultante. Así que parte de, de la intención es que, en cierto sentido, el consultante se convierta en su propio terapeuta. Básicamente es el protocolo post-tratamiento, que el propio consultante sepa qué va a hacer posteriormente ante ciertas eventualidades. Obviamente en la psicoterapia la finalidad no solamente que salga de su situación de malestar. La situación de malestar se debe a ciertas situaciones. O sea, eh, así que la psicoterapia no solamente está enfocada en, por así decirlo, en aliviar el malestar, sino en cierto sentido en entenderlo y en buscar una serie de estrategias para que se afronte de una manera mucho más funcional. Y muchas veces esto da como resultado de que llevemos a cabo un entrenamiento de habilidades especiales para que el psicoterapeuta responda a las situaciones hostiles de su medio. Y bueno, como podríamos decir, o sea, la vida es una situación donde uno no está exento de eventualidades. Pasas una situación, te repones y posteriormente viene otra eventualidad. Sin embargo, posteriormente a la terapia, el consultante ya tendrá, se podría decir que un nuevo arsenal para poder responder a esas demandas del médico. Ok, perfecto. Entonces es como el dicho de que no nada más dan de comer, sino te enseñan a pescar para que en posibles escenarios futuros también puedas tener, digamos, las suficientes herramientas para poder llevar a cabo una eventualidad que, digamos, ponga en riesgo algo psíquico, ¿no? O algún malestar que antes había tenido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que es una buena manera de representarlo. Ok. Pero bueno, Teniendo, ahorita que me acordé, perdón, nada más para complementar. Bueno, se me estaba pasando el dato. Adicionalmente de que ha desarrollado una serie de habilidades el consultante al final del tratamiento, el proceso de psicoeducación, que es muy importante también en la intervención conductual, y que básicamente es que empecemos a educar al consultante en cuanto a cómo funciona el comportamiento. Así que al término de la sesión, él ya sabe algunas nociones de cómo pueda su comportamiento ser afectado por el medio. Y de esta manera, pues tiene mucho más conocimiento de cómo hará frente a las situaciones. Por ejemplo, si ante cierta situación digamos que una eventualidad me causa demasiada ansiedad y yo posteriormente empiezo a hacer el ejercicio de relajación, probablemente entienda que esa estrategia puede que no sea muy funcional. ok, entonces en esto de la psicoeducación, no sé si nos pueda abordar tantitos más de qué se trata para ahí con algunos ejemplos pues, didácticos, por favor. Ok, ok, claro que sí. Básicamente es explicarle al consultante cómo funciona el comportamiento. Como te decía al inicio, el comportamiento no se produce en el medio, sino que está relacionado con una serie de variables. Está relacionado con una serie de principios que hemos ido descubriendo en la investigación básica. Como te comentaba al inicio, la terapia conductual es una tecnología que recoge conocimiento de algo que se denomina como análisis experimental de la conducta, que es una parte de la psicología y gracias a las investigaciones de las personas que se dedican a ese campo, entendemos cómo nuestro comportamiento está en función de ciertos principios, como por ejemplo, mi comportamiento está muy relacionado
con las consecuencias. Un ejemplo sería, es mucho más fácil que yo diga buenos días a una persona que me diga buenos días a otra persona que si yo le digo buen día, me diga qué tiene de bueno. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Las consecuencias de nuestro comportamiento están relacionadas con la persistencia. ¿Qué tan probable es de que yo vuelva, digamos, a tocar con las manos mojadas un conector de luz? No, muy Por las difícil. consecuencias es muy poco probable. Y precisamente el proceso de psicoeducación está relacionado con ese proceso de enseñanza sobre cómo funciona el comportamiento, pero específicamente también muy relacionado con la situación problema del consultante. No es lo mismo, por ejemplo, una situación de ansiedad, aunque está muy relacionada con la depresión. Pero básicamente también parte del proceso está relacionado con, como te comento, un proceso de evaluación. Y para que el consultante pueda entenderlo, pues es necesario que tenga nociones básicas. Posteriormente de que haya este proceso de psicoeducación, yo podré presentar su propio análisis y él entenderá cómo su comportamiento está relacionado. O en pocas palabras, vamos a decirlo como un tipo de diagnóstico, que no es otra cosa, simplemente que es una explicación funcional de su comportamiento. Ok. Y para sacar una evaluación también, no sé si nos pueda decir las herramientas que usted utiliza para, por ejemplo, hacer el diagnóstico. No, no sé si utilizan esa palabra, pero el diagnóstico para después llevar a cabo esa intervención. Ok, básicamente, como te comento al inicio, nuestra herramienta del diagnóstico es el análisis funcional. Muchas veces se critica cuando se escucha la palabra diagnóstico porque se entiende como si nosotros evaluáramos a una persona que está enferma, pero nuestra concepción de diagnóstico es muy diferente a, por ejemplo, un diagnóstico psiquiátrico, que, bueno, tradicionalmente se suelen basar en el DSM. No tenemos nada en contra del DSM, nada más que entendemos que es un diagnóstico psiquiátrico. Nuestro diagnóstico es psicológico. En este caso, el diagnóstico psiquiátrico simplemente nos sirve, por ejemplo, para poder comunicarme entre otros profesionales, pero fuera de eso, no hay mucha utilidad. Pero bueno, nuestro diagnóstico básicamente, como te decía al inicio, es simplemente poder entender el comportamiento, poder entender cómo se mantiene, qué variables del contexto del consultante están manteniendo a la conducta que es precisamente objetivo de modificación. Por ejemplo, si una persona que tenga, vamos a decir, que se ponga ansiosa a subir las escaleras y ese es el motivo de consulta, pues básicamente vamos a entender qué variables está manteniendo la conducta del consultante. Muchas veces también un mito es que nosotros no atendemos el pasado de la persona, cuando sí, sí podemos prestar la atención, especialmente para hipotetizar cómo se dio lugar o cuáles fueron los posibles orígenes de ese comportamiento. No sé si tú has escuchado de que muchas veces desdeñamos el pasado del consultante, que es uno de los mitos que están presentes en las terapias puntuales. Ok. Entonces sí, sí llevan a cabo varias formas de hacerlo. No sé si también, para aclarar, también usan Ujú. algún, no sé, test proyectivo, algunas cuestiones también para ayudarse o simplemente es como con el análisis pues, de su conducta. Bueno, con respecto a los test proyectivos, pues nos regimos mucho por la evidencia y podemos utilizar el dibujo como un medio de expresión. Sin embargo, desde los supuestos que asumimos, como te comento, los supuestos parten del conductismo, pues entendemos de que el comportamiento está determinado por una serie de principios que están en el contexto del individuo. Por tanto, no asumimos que haya, digamos, no asumimos que el test proyectivo no será de utilidad, más que el dibujo como un medio de expresión, que pudiéramos apoyarnos de eso. Sin embargo, sí podemos utilizar otros instrumentos de evaluación psicológica, adicionalmente el análisis funcional, pero solamente teniendo como finalidad que podamos, digamos, que determinar la intensidad o algunos aspectos de la conducta de la persona. Por ejemplo, digamos que una persona está presentando un cuadro depresivo y queremos medir algunas respuestas de la persona, como por ejemplo la desesperanza.
y podemos utilizar instrumentos de evaluación psicológica. O, por ejemplo, qué tan intensas son las respuestas de la persona de ansiedad. Pues podríamos utilizar el instrumento de Hamilton o el instrumento de Beck, el inventario de Beck para ansiedad. La finalidad simplemente es para poder tener un punto de referencia. Eso es importante porque imaginemos de que no sé si mi intervención está funcionando. Bueno, pues sí, el consultante probablemente me diga, pero de todos modos siempre es fiable tener un método un instrumento, un punto de referencia que me diga si mi intervención está funcionando. En ese sentido, un instrumento de evaluación puede tener como finalidad que, que sea un indicador. Ejemplo, si al inicio de la intervención, vamos a poner una escala arbitraria, es de 10 y a mitad del tratamiento es de 4, eso implica que probablemente la intervención está funcionando. Entonces, en resumen, básicamente los instrumentos nos apoyamos para medir la intensidad o algunos parámetros de la respuesta. Pero para entender el contexto, para hacer un diagnóstico psicológico, pues es meramente el análisis funcional. Ok. Y ya entrando, ahora sí quedando bien claro lo de lo conductual, ¿cuál podría ser una diferencia con o la similitud entre lo cognitivo cuando utilizan terapia cognitivo-conductual o conductual, digamos así, solo? Ok, es todo ¿te refieres a las intervenciones cognitivo-conductual? Sí, así es. Bueno, digamos que el cognitivo es otro programa de investigación en psicología. No hablo mucho de terapia conductual, pero que no se entienda de que la terapia conductual, lo más bien, el programa de investigación conductual es el único en psicología. Hay otros igual de científicos que el programa conductual. Por ejemplo, en este caso está el programa cognitivo. Sin embargo, eh, el programa cognitivo tiene diversas, digamos, tecnologías. Te puedo decir que son demasiadas. Yo recientemente estoy estudiando algunas propuestas. Sin embargo, sería bastante acercado si me pusiera a hablar eh, de toda esta variedad de tecnologías que provienen de, de, de este marco cognitivista. Pueden entenderse como la interdisciplinaridad entre programas de investigación, es decir, cuando el programa de investigación conductual con el programa de investigación cognitivo trabajan en cierto sentido de la mano. Ok. Y entre las propuestas, por ejemplo, tenemos la terapia estándar, que está relacionada con la terapia de Beck. Ah, ok, esto de la palabra cognitivo sería más como interpretarlo como de manera, ahora sí que en su palabra cognición y que viene algo, digamos, de respuesta del cerebro también, o estoy equivocado. Lo que pasa es que va a depender mucho de la teoría desde la que estemos partando. Como te comento, las terapias cognitivo-conductuales son demasiado amplias. Los colegas comúnmente suelen pensar de que la terapia cognitivo-conductual simplemente ayuna. Sin embargo, hay una variedad gigante. En algunos momentos, digamos que la presencia de una teoría puede ser conductual y que le da sustento, o en pocas palabras, que le da lógica o coherencia a esta interacción. Sin embargo, en otros momentos es más la parte cognitiva. Por ejemplo, en este caso, en la terapia cognitiva de Beck, parte de la teoría cognitiva de Beck. Y partiendo de esa teoría, podemos entender a la cognición como una conducta privada. Bueno, pero meramente abordando esta propuesta específicamente. Y puede que suene un poco raro como que una conducta privada, pero para poder entender por qué conducta, tenemos que abordar qué significa conducta para un conductista. Que básicamente la conducta es entendida como, la, como un fenómeno interactivo, la relación que se establece con el medio. Ok, Y bajo esa definición, la cognición también es una conducta, es decir, pensar también involucra conducta. Porque cuando piensas, no piensas en el vacío, piensas en un momento determinado. Por ejemplo, si yo te preguntara en este momento qué desayunaste en la mañana, Abraham, ¿qué me responderías? pues que lo que desayuné, lo que decía, me voy a tratar de acordar que desayuné, ¿no? ¿Puedes pensar en qué desayunaste?
Aunque no me lo digas, simplemente puedes pensar. Pues ya lo estoy pensando, estoy recordándolo. Ok, muy bien, con eso es suficiente. Como poder darte cuenta, empezar a pensar por, digamos, no de la nada, sino en cierto contexto muy específico. Y cuando decimos conducta, pues nos referimos simplemente a la interacción que se establece con el medio. Es decir, conducta es la interacción que se establece con el medio. Y bajo esa definición, pensar también es conducta, porque no se piensa de forma arbitraria, sino que se Mm, piensa en ciertos momentos específicos. sí, Eso sí, confunde mucho a otros colegas de otra formación, porque dirán, pero es que solamente tú abordas desde la conducta, pero ¿qué pasa con pensar? ¿Qué pasa con sentir? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mi tarea y de repente empiezo a escuchar una canción melancólica, me empiezo a sentir triste. Nuevamente, el sentirse triste está en relación con el medio. Por tanto, también puede ser entendida como conducta. El problema es que muchos colegas entienden conducta como algo mecánico, como pararse, bailar, brincar. Pero conducta es todo aquello que está, la interacción que está relacionada con el medio. Así que, de acuerdo a esta definición, pensar, emocionarse, sentir es conducta. Pero bueno, bajo esta teoría de Beck, la cognición puede ser entendido como, como conducta privada. Conducta privada en el sentido de que el pensamiento está relacionado con el medio y privada porque el que piensa, digamos que es la única persona que puede saber lo que piensa, al menos que me lo comparta, como si tú me compartieras lo que comiste en la mañana, pues ya no sería privada. Sin embargo, si no me lo compartes y solamente lo piensas, se puede decir por ti mismo, por eso es una conducta privada. Así que, pues la cognición para Beck, para este autor, está relacionada con simplemente conducta privada. ok, entonces esa es una de las tantas, ¿no? Yo creo que Así es. para, porque ya se va a acabar el tiempo, este, yo creo que podríamos, en una segunda instancia, si se puede, que, digamos, nos ya entrar en el tema cognitivo conductual, ya así como junto o igual como solo, ¿no? Entendiendo las diferentes perspectivas, ¿no? De autores, ¿no? Y pues ahora quiero agradecerte muchísimo por explicarnos, digamos, la forma de hacer terapia de manera, conductual. La verdad es que no lo sabía, no sabía algunas cuestiones y tanto como a mí como me supongo que a nuestro público les va a abrir un poco, digamos, la forma de trabajar de un terapeuta conductual. Y me pareció muy buena la explicación que nos dio, también muy, muy ligera, muy digerible para para la audiencia. Y no sé si nos quieras compartir, dónde te pueden encontrar por si alguien, quisiera tus servicios de terapeuta. Claro que sí, Abraham. Antes que nada, agradezco por la invitación. Ha sido una plática bastante amena. Se nos pasó el tiempo demasiado rápido. Quedan pendientes de muchos temas todavía que espero en algún momento se pueda prestar para que podamos profundizar más, porque hay demasiadas cuestiones por abordar. En cuanto a mis redes, pueden encontrarme como Guillermo Radical, ya sea en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pero bueno, en cuanto a servicios psicoterapéuticos, de preferencia me pueden encontrar en Instagram. El término radical, como te comentaba anteriormente, no está relacionado con radical, con extremo, sino simplemente por el conductismo radical, que se puede decir que es la lógica desde la que parten las terapias conductuales. Ok, de Skinner, ¿verdad? Así es, el conductismo skinneriano. Sí, ya estoy haciendo memoria de cuando llevaba yo la materia de psicología experimental. Ya me hizo recordar. Está bien, pues les agradezco mucho. Gracias a Guillermo por esa participación en la entrevista. Y nos vemos en el próximo video de perspectivas de la salud mental, donde abordaremos o tendremos otros invitados con otro tipo de intervención terapéutica. Muchas gracias.